En Dios confiamos regresa a las aulas de Estados Unidos y así se convirtió en nuestro lema oficial. En los últimos años ha surgido un movimiento para recordarle a los estadounidenses nuestro lema nacional es una variedad de entornos, desde edificios de escuelas públicas hasta vehículos policiales. Uno de los últimos ejemplos de este año fue en Virginia Occidental, donde la legislatura votó para exigir que las escuelas estatales exhibieran "En Dios confiamos". Cuando se le preguntó si la medida era constitucional, el delegado estatal, Tom Fest, le dijo a West Virginia Watch: "Este es nuestro lema nacional, en Dios confiamos", y ha sido litigado y se ha mantenido. Podemos exhibir nuestro lema nacional en las escuelas públicas y en nuestras instituciones de educación superior. La medida en Virginia Occidental se produjo después de que Luisiana aprobara una ley el año pasado que requiere que el lema nacional de Estados Unidos se muestre en todas las aulas de las escuelas públicas. Otros estados que han adoptado políticas similares en los últimos años incluyen Texas y Dakota del Sur. Orígenes del lema nacional. El lema nacional está tan arraigado en la sociedad que no pensaría que el lema nacional de Estados Unidos ha existido durante siglos. La frase se inspiró en el cuarto verso del himno nacional, The Star Spangled Banner, que incluye la línea "Y este será nuestro lema, en Dios está nuestra confianza". Si bien el lema apareció por primera vez en las monedas estadounidenses en 1864 durante la Guerra Civil, no se declara el lema nacional oficial hasta mucho después. En 1954, en el apogeo de la Guerra Fría con la Unión Soviética atea, se agregó el término "bajo Dios" al juramento a la bandera de los Estados Unidos. Luego, en 1955, el Congreso aprobó una ley federal para exigir que el lema nacional se imprimiera en todas las monedas estadounidenses. Si bien había aparecido anteriormente en las monedas, no era obligatorio. Pero no fue hasta el 30 de julio de 1956 que el Congreso aprobó un proyecto de ley y el presidente Dwight Eisenhower lo convirtió en ley, declarando "En Dios confiamos" como el lema oficial de la nación. Reemplazó el lema latino no oficial anterior, "E pluribus una", que significa "de muchos uno". La ley fue aprobada por unanimidad por el Congreso y exigía que la frase se imprimiera en letras mayúsculas en todos los billetes estadounidenses. El certificado de $1 fue el primer papel moneda con el lema que entró en circulación el 1 de octubre de 1956. Historia del lema nacional del Congreso y en los tribunales. En 2000, la Cámara de Representantes alentó la exhibición pública del lema. Luego, la resolución original que había sido aprobada por la unanimidad por el 84 Congreso en 1956 fue reafirmada en 2006, en el 50 aniversario de la adopción por el Senado de los Estados Unidos y en 2011 por la Cámara de Representantes en una votación de 396 a 9. El lema aparece sobre el estrado del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Fue tallado en la pared en diciembre de 1962. En 1970, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito dictaminó en Eronau v. Estados Unidos: "Es bastante obvio que el lema nacional y el eslogan en las monedas y los billetes, 'En Dios confiamos', no tiene nada que ver con el establecimiento de una religión. Su uso es de carácter patriótico o ceremonial y no guarda ninguna semejanza real con un patrocinio gubernamental de un ejercicio religioso". Por otra parte, varios nominados al gabinete de Trump fueron brutalmente atacados con amenazas de bomba y ataques con swearing. El equipo de transición de Trump Base informa que varias de las opciones del presidente electo Trump para ayudar a liderar el país han sido brutalmente atacadas y amenazadas en las últimas 24 horas. Anoche y esta mañana, varios de los nominados al gabinete del presidente Trump y de los designados de la administración fueron objeto de amenazas violentas y antiamericanas contra sus vidas y las de quienes viven con ellos. Esos ataques iban desde amenazas de bomba hasta swearing. En respuesta, las fuerzas del orden y otras autoridades actuaron rápidamente para garantizar la seguridad de los que fueron atacados. El presidente Trump y todo el equipo de transición está agradecidos por su rápida acción.
dijo la portavoz de transición de Trump Base, Karoline Leavitt, en un comunicado. Un ataque de swearing implica que un perpetuador emita una llamada falsa a los servicios de emergencia que da como resultado el envío de un gran número de agentes de policía armados a la dirección de un objetivo. Tiene la intención de acosar y aterrorizar a la víctima. Entre los atacados se encontraban la representante de Nueva York, Elise Stefanik, la elección de Trump para servir como próxima embajadora en las Naciones Unidas, Matt Gaetz, la elección inicial de Trump para ocupar el cargo de fiscal general, que se retiró de la consideración, y el ex representante de Nueva York, Lee Salding, que ha sido elegido para dirigir la Agencia de Protección Ambiental. Salding dijo en una publicación en las redes sociales que él y su familia habían recibido amenazas. Hoy se envió una amenaza de bomba casera dirigida a mí y a mi familia en nuestra casa con un mensaje de temática pro-palestina, escribió en X. Susie Wiles, la nueva jefa de gabinete de Trump, y Pam Bondi, la exfiscal general de Florida, a quien Trump eligió como reemplazo de Gaetz, también fueron blanco de ataques, según un funcionario de las fuerzas de seguridad. El FBI dijo que estaba al tanto de numerosas amenazas de bomba e incidentes de ataque con armas de fuego dirigidos contra nominados y designados de la administración entrante y que estaba investigando. Las peligrosas amenazas siguen a una campaña política marcada por una violencia inquietante que incluye el casi asesinato del expresidente Trump en un mitin en Butler, Pensilvania, y un segundo intento de asesinato en Florida que fue evitado por poco. El presidente Trump y la transición están centradas en trabajar para unir a nuestra nación y garantizar un futuro seguro y próspero. Con el presidente Trump como ejemplo, los actos peligrosos de intimidación y violencia no nos disuadirán, afirmó Leavitt. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Nos vemos en un instante. Muy agradecidos con todos ustedes por estar atentos a nuestra información. Reina en el cielo con toda majestad. Reina en el cielo con poder y autoridad. Reina en el cielo con toda majestad. Reina en el cielo con poder y autoridad. Santo eres tú, mi Jesús. Digno eres tú, mi Jesús. Me salvó, me rescató y la muerte él venció. Con su sangre me lavó y victoria él me dio, mi Señor. Me salvó, me rescató y la muerte él venció. Con su sangre me lavó y victoria él me dio, mi Señor. Oh, cuán grande es su nombre, Jesús. Cuentan los cielos